Bueno, ahí me dicen que se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a empezar con esta unidad que es la unidad de traumatología. Es una unidad bastante larga. ¿En qué sentido? En que vamos a tener diferentes huesos y diferentes partes del cuerpo para poder realizar los diferentes tipos de cirugías. Entonces vamos a tener cirugías que incluyan a la parte traumatológica en la cabeza y en el cuello, vamos a tener en los miembros superiores, vamos a tener en la parte del tórax, vamos a tener en la parte de la pelvis y vamos a tener en los miembros inferiores. Pero como siempre les digo, para todo esto básicamente hay que tener noción. Ustedes ya han visto, vamos a hacer un muy rápido repaso de lo que tenga que ver con los huesos, y no solamente necesitamos saber qué son los huesos, cómo están constituidos estos huesos, sino también el nombre de los huesos en donde vamos a realizar los diferentes tipos de cirugía. Nosotros definimos un hueso. ¿Qué es un hueso? El hueso es un órgano, ¿sí? Como el hígado, como el estómago, es un órgano, son órganos firmes, duros, resistentes, ¿sí? Que le van a dar la estructura a nuestro cuerpo y lo que nos da hoy en la función de bípedos, de mantenernos de pie. No solamente van a estar formados por estas estructuras que son firmes, sino que va a tener que también un acompañamiento de quien mantenga esos huesos en su lugar, que van a ser los ligamentos, los tendones y a su vez los músculos, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos qué es un hueso, vamos a definir que es un órgano firme, duro, resistente, compuesto principalmente por tejido óseo, ¿sí? Que es un tipo de tejido conectivo que está constituido por diferentes tipos de células. ¿Para qué nos sirve a nosotros como instrumentadores saber eso? Sí, acuérdense que cuando estuvimos viendo la parte de la sutura, del afrontamiento de los tejidos, cuánto decíamos que tardaba un hueso en hacer la síntesis, en formar callo y estar en forma correcta, volver a su funcionalidad. ¿Alguien se acuerda? Creo que era cerca de los 200 días. De 8 semanas a 12 semanas era el tiempo de osificación que tiene. Entonces fíjense la importancia de cuando se hacen las osteosíntesis, el tiempo, si ustedes sufren alguna vez alguna fractura, el tiempo que tardan en hacerse las osteosíntesis. ¿Sí? Básicamente lo importante de que ustedes tienen que saber cómo están conformados los huesos, ¿sí? No solamente externamente, los huesos largos, que es la mayoría de las osteosíntesis donde van a realizar, los huesos largos tienen una epífisis, ¿sí? Que son las partes superiores y las partes inferiores de los huesos, una diáfisis, ¿sí? Y una metáfisis, que es esta unión entre la epífisis y la diáfisis. Sí, es muy importante que reconozcan esto, ¿por qué? Porque en la parte de las epífisis van a tener mucha relación con los cartílagos articulares, que se van a articular con el hueso que está en forma superior o en forma inferior. Supónganse que esto es la tibia, arriba va a tener la parte de la articulación del fémur y abajo la articulación con el pie. Si esto fuese el fémur, va a tener articulación con la cadera y con la tibia y el peroné. Entonces, las epífisis es donde van a estar estos cartílagos articulares, la diáfisis, que es básicamente lo más duro del hueso, y cada epífisis va a tener una parte articular. Y acuérdense que la metáfisis es donde va a ser la unión entre la diáfisis y la epífisis. En esta formación del hueso tenemos que saber cosas muy importantes, más allá de saber cómo está conformado este tejido óseo, que no vamos a volverlo a ver porque ya lo han visto ustedes, supongo que lo han visto. Tienen que saber dos cosas: que su capa exterior en el hueso se llama periósteo, y del periósteo es donde va a ir toda la parte vascular del hueso. Una capa interna o endostio, ¿sí? y un canal en el medio donde se llama cavidad de la médula ósea roja. ¿Sí? En estos, sobre todo en los huesos largos, va a predominar un tejido duro, va a predominar esta capa de periósteo y endostio con este canal que es la médula ósea, y en las partes de las epífisis va a predominar hueso de esponjosa, que es el hueso donde mayor cantidad de formación ósea va a haber. Entonces vamos a tener más hueso de esponjosa
en las epífisis, y más huesos de cortical, en donde predomina la cortical del hueso, va a ser en las diáfisis. Esto tener en cuenta, ¿por qué? Porque como instrumentadores tenemos que ver cada vez que se esté haciendo osteosíntesis en la diáfisis, en la epífisis o en la metáfisis. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué funciones va a tener este esqueleto o estos huesos en nuestro cuerpo? Soporte, le va a dar soporte a todos nuestros órganos. Protección también, sobre todo en la parte torácica, va a proteger a todos los órganos como el corazón, como los pulmones, en la parte pelviana, a la vejiga, al útero. Nos va a permitir el movimiento acompañado con los músculos, con los ligamentos y con los tendones. Homeostasis mineral quiere decir básicamente un control permanente de los minerales que tenemos en el cuerpo, si no estaríamos permanente produciendo minerales afectando a otros órganos. Producción de células sanguíneas, recuerden que por dentro de los huesos va esa médula ósea roja, que es donde se van a producir la mayoría de las células sanguíneas, y es un gran almacenador de grasas, para generalmente cuando hay déficit de grasa en el cuerpo, se empieza a consumir la grasa que almacenan los huesos, ¿sí? Esto es el aspecto macroscópico. Si ustedes lo ven a los huesos en forma normal, ¿sí? Si ustedes se acercaran macroscópicamente, ¿qué verían? En las epífisis, recuerden, predominio del hueso esponjoso. Eso nos va a servir a nosotros como instrumentadores para darnos cuenta qué tipo de tornillos se van a poner en esa zona. En la zona de la diáfisis, predominio del hueso cortical, que es lo que le da esta dureza al hueso, y por el medio, recuerden qué va a pasar, la médula ósea roja de lo que estábamos charlando recién. Fíjense que ante la ruptura de estos huesos, ¿qué es lo que se dañaría en los lugares que según se produzca la fractura? ¿Sí? ¿Qué más les va a decir? Bueno, recuerden que la capa externa es el periósteo, en donde van a introducirse, van a ir la mayor cantidad de parte vascular, ¿sí? Acompañando al hueso que va saliendo de la médula ósea roja, ¿sí? Fíjense, la médula ósea roja perfora la esponjosa del hueso, pasa por la cortical, y en la cortical es donde va la mayor cantidad de vascularización. Células osteoprogenitoras, osteo, hueso, progenitoras, la que le dan origen al hueso, ¿sí? Vamos a tener osteocitos, osteoblastos sobre todo, los osteoclastos, perdón, sobre todo en la superficie del hueso, los osteocitos en la parte interna del hueso, en la parte de la médula ósea roja, que lo vamos a tener, células endósticas, ¿sí? Osteoclastos activos, sobre todo en la parte de la parte interna también de la médula ósea roja. Y también lo que esto es muy importante que se fijen, son las células osteoprogenitoras que van a estar en la superficie, lo que va a hacer que ante una ruptura de este hueso empiece la formación del callo óseo para la restitución del hueso. Bueno, ahí para que más o menos tengan, que vayan leyendo, esto ustedes ya lo tienen que haber visto, los osteocitos, cuál es la función, que es mantener esta matriz ósea que está dentro del hueso. Los osteoblastos lo que van a hacer es recubrir la superficie la superficie libre que tiene el hueso, ¿sí? Y vamos a tener los que hablábamos recién. Hueso compacto, ¿sí? Que es el hueso del hueso cortical, va a ser el 80% del tejido óseo. Acuérdense que el hueso es un órgano, los órganos están compuestos por tejidos. Este hueso compacto, este tejido compacto, va a estar compuesto por el 80% del hueso, y el hueso de esponjosa está compuesto por, perdón que la pasé, por el 20% del hueso total en el cuerpo, ¿sí? Bueno, básicamente los huesos esponjosos están compuestos por estas trabéculas que le dan como una forma de esponja, justamente. ¿Vieron las esponjas esas vegetales? Esas esponjas marrones, ¿las han visto? Sí, profe.
Eso es es más o menos, si ustedes ven un hueso esponjoso que sea abierto, es más o menos la formación que tiene, y, y fíjense, esta es la formación de un hueso compacto, cómo va formando estas lagunas de osteocitos, y va a través de estos canales, que se llaman canales de Volkmann, que así es el nombre de algunas palancas o separadores que se utilizan en traumatología, van apareciendo estos canales sanguíneos. Fíjense que va una arteria, una vena, atravesando este hueso compacto. Es muy importante que también se fijen estos, ¿por qué? Porque uno cree que el hueso, no sé, que las arterias externas llegan al hueso, no, porque muchas veces cuando coloquemos material de osteosíntesis, quiere decir osteohueso, síntesis, volverle a dar la continuidad al hueso, se van a ver afectados estas arterias y estas venas, por lo que va a tener que ver cuánto daño hay en estas arterias, en estas venas, para que el hueso se vuelva a regenerar, más allá de los osteocitos, los osteoblastos o los osteoclastos. Esto es algo que creo que lo han visto en primer año, básicamente cómo se conforman. Tenemos huesos largos, huesos cortos y huesos planos. También esta diferenciación de los huesos nos va a dar el diferente material de osteosíntesis que vamos a utilizar en los diferentes huesos, sobre todo en los huesos largos, y para tener en cuenta los huesos planos, ¿sí? Como la parte escapular, que es la que va a darle articulación al hombro, y sobre todo la parte de la cadera, que es la que va a dar articulación a los miembros inferiores. Es muy importante ubicarse en la anatomía para que ustedes después, al momento de hacer una cirugía, puedan entender qué es lo que se está realizando. Acuérdense que el sistema óseo está dividido en sistema óseo de la cabeza, sistema óseo del tronco y sistema óseo de las extremidades. Extremidades superiores, extremidades inferiores. En las extremidades van incluidas los huesos de la mano, en las superiores, y en los inferiores, los huesos del pie. Básicamente a tener en consideración, ¿sí? Los huesos del tronco, columna cervical, ¿sí? Huesos planos, recuerden, la clavícula es una fractura muy común, el sistema escapular, ¿sí? El esternón se lo considera entre hueso y cartílago, tiene más formación cartilaginosa, pero es el hueso del esternón. Las costillas, ¿sí? Las costillas, la ruptura de las costillas, fíjense el daño que puede generar a cualquiera de los órganos, si bien los protege, también el daño, la ruptura de las costillas, el daño que generan en los traumatismos, sobre todo. Y no me olvido más nada, y columna, tienen columna cervical, columna dorsal, y columna lumbar, y la columna sacra. Cuando hablamos en los huesos de las extremidades superiores, cada vez que ustedes escuchen la cintura escapular, cómo se conforma la cintura escapular, se compone por el brazo, por el antebrazo, la mano, y la parte escapular, ¿por quién se conforma? Por la clavícula, que es este hueso finito que ustedes se tocan acá adelante, el omóplato, que es el hueso que ustedes se tocan atrás, ¿sí? La articulación húmero, cúbito y radio. El radio siempre, para que se acuerden cuál es la diferencia entre el cúbito y radio, ¿sí? El radio, el dedo pulgar prende la radio, entonces el radio es, si lo tengo en supinación, es el que prende la radio, y el cúbito está adentro de la heladera, como los cubitos de hielo, para que se acuerden, ¿sí? Si hay supinación o pronación, ¿sí? Eso es supino o prono. Entonces, siempre acuérdense que el dedo pulgar prende la radio, que es el radio, y el de adentro, el dedo índice, es el que abre la heladera para sacar los cubitos de la heladera, ¿sí? Para que se lo acuerden, ¿sí? Los huesos de la mano, que está compuesto por 8 huesos del carpo, ¿sí? 5 huesos del metacarpo, que son los huesos más largos, y las falanges de los dedos. Sobre todos estos huesos, sobre el omóplato, sobre la clavícula, sobre el húmero, sobre el cúbito, el radio, el carpo, metacarpo y las falanges, se hacen cirugías, ¿sí? Cirugías de osteosíntesis. ¿Vamos por ahí? ¿Alguna duda? Profe, a mí me queda una duda. Entonces, ¿la cintura escapular son todos esos huesos que nombró, o solo la cintura escapular es la clavícula y el La omóplato? cintura escapular, o sea, de las extremidades superiores, cuando hablamos de cintura escapular propiamente dicha, lo compone la clavícula, el omóplato,
¿sí? Pero dentro de la cintura escapular también van a estar incluidos el brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Si bien se habla de cintura, bueno, generalmente la cintura está más abajo, es todo lo que rodea, ¿sí? Es por eso que el brazo tiene íntima relación con la cintura escapular, ¿sí? Acá vamos a tener la articulación acromioclavicular, que es la que muchas veces van a haber cirugías en esto que se mantiene en esta parte, cirugía del mango rotador, hay un mango que le permite la rotación al brazo, donde van a haber cirugías, y sobre todo artroscopías. Se daña la superficie articular del brazo, ¿sí? La superficie articular de la cintura escapular con el brazo, entonces muchas veces por artrosis también se hacen cirugías de artroscopías de hombro, ¿sí? Acá va a haber varios ligamentos y sobre todo la bajada de la arteria clavicular y la arteria mamaria, que son muy, muy importantes. Mucho cuidado hay que tener en muchas cirugías, van a escuchar muchas veces que dicen tengan cuidado con la cintura escapular o tengan cuidado con los plexos braquiales por debajo del brazo, pasa todo el plexo braquial y toda la irrigación que le va a dar al brazo, ¿sí? ¿Sí? Ángeles, ¿sí? Sí, profe, gracias. Cintura pelviana, sí, está compuesta, vamos a tener la cintura pelviana, la parte muscular, la parte de pierna y el pie, ¿sí? Bueno, los huesos de la mano, ¿se los acuerdan? ¿No? El grande, ganchoso, eso. ¿Cómo se llamaban? ¿Saben Grande, saben la ganchoso. nomenclatura para aprenderse los nombres de las manos, los huesos? El escafoide, ¿se No, acuerdan? profe. Esca, semi, pira, pisi, hueso grande, hueso ganchoso, ¿sí? El escafoide, esca, ¿sí? Semi, Sí, semilunar, pira, el piramidal, pisiforme. pisiforme, ¿sí? Huesos grandes, huesos ganchosos, los huesos de la mano, ya se los voy a enseñar. Bien. Buenísimo, profe, gracias. Cintura, para que se acuerden, es es un versito. ¿Sí? Cintura pelviana, sí, va a estar compuesto por los dos huesos está compuesto por el hueso coxal, como está compuesto por el ilion, ¿sí? Que es este hueso más grande, el isquion, que es como la vueltita del hueso, el hueso del pubis, que es esta unión que está acá, acuérdense que acá atrás, detrás, está la columna lumbosacra, todos los huesos, esta es la parte lumbar y esta es el sacrococcigio, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener dentro de esta articulación coxal? Muy importante y sobre todo en muchas patologías de cirugías, ¿qué es lo que vamos a tener? La articulación acetabular, ¿sí? Esta es la cavidad acetabular donde va a ir insertada esta cabeza femoral. Esta cabeza femoral va a sufrir muchos desgastes con el tiempo, generando artrosis, el desgaste de la cavidad de la superficie articular, de la que hablábamos recién de los huesos largos, en su zona de la epífisis, ¿sí? Entonces, sobre esta zona, en los adultos mayores, va a ser gran cantidad de cirugías para los reemplazos parciales o reemplazos totales de cadera. No es que se recambie toda la cadera, sino lo que se va a recambiar es este segmento para poder volver a tener un buen andar en el paciente. La cintura, como hablábamos, la cintura pelviana, dentro de la cintura pelviana también se va a anexar el fémur, que es quien le da la articulación en este sector, y vamos a tener el hueso más grueso, que es el que le da el soporte a todos los miembros inferiores, que es la tibia, ¿sí? Y este hueso que está externo, que es mucho más finito, que se llama hueso peroné. Sobre todos estos huesos se van a hacer cirugías, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Los huesos del tarso, ¿sí? Van a tener muchísimas cirugías sobre fracturas de los huesos del tarso, son bastante complejas estas cirugías. Vamos a ver qué tipo de tornillos se utilizan para esta osteosíntesis de este lugar. Los huesos del tarso, metatarso, que son los huesos un poco más pequeños, y las falanges, ¿sí? En esto que hablábamos recién que les comentaba de la cintura pelviana, ¿sí? Hablábamos de este hueso grande que es el ilion y este hueso pequeño que es el isquion, ¿sí? Este hueso, esta unión de los dos huesos del pubis va a estar dado por la sínfisis pubiana,
¿sí? Que es este cartílago que le da un poco de movilidad y articulación. Estos son los agujeros obturadores, el orificio obturador, por donde bajan diferentes arterias, y acuérdense que cuando se hacían, ¿se acuerdan cuando hacíamos las TOT, que decía transobturatriz tensium? Por el orificio obturador se colocaba una malla para las incontinencias de orina, ¿sí? Para que vayan asociando. Entonces todo esto va a formar el coxal. En la parte anterior y en la parte posterior, el hueso sacro, que es este que parece una cobra, sacro coxigio. Por detrás es un hueso más finito, ¿sí? El huesito dulce que todo el mundo le dice, si se lo pueden tocar, es el hueso, el coxis, ¿sí? Generalmente sufre compresión, pasa el nervio ciático por detrás, lo que le provoca compresión, pasa en realidad por detrás, por el orificio, pasa el nervio ciático, y la compresión de ese nervio es lo que muchas veces genera dolor. Sí necesito que vean esto y que empiecen a ver, esta es la cavidad acetabular, ¿sí? Es el acetábulo. El acetábulo es justamente la fosa o la cavidad donde se articula el ilion, ¿sí? Con el hueso del fémur, ¿sí? Para tener en cuenta, muchas de las veces acá es, básicamente tiene esta forma, la cavidad acetabular, en donde va a ir encastrado, ¿sí? Y donde va a ser la articulación que nos va a permitir caminar y todo eso, el hueso del fémur. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y también vamos a ver un poco de la anatomía de las rodillas, son las cirugías más complejas que tiene traumatología, en la extensión que tienen. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la articulación del fémur con la tibia y con el peroné, que es mínima la articulación que tiene con el peroné, es lo que nos va a permitir la movilidad y el sostén permanente del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener, arriba está el fémur, debajo la tibia, vamos a tener un ligamento, ¿sí? Que es el ligamento, el LCA, que se hace en cirugía sobre los ligamentos cruzados anteriores, es el que le va a dar la firmeza para que la rodilla no se vaya hacia adelante. Van a tener los LCP, son los ligamentos cruzados posteriores, que va a estar de este lado dándole para que la rodilla no se vaya hacia atrás. Van a tener ligamentos cruzados laterales que le van a dar este sostén para que la rodilla no se vaya hacia los costados. Entonces, fíjense, vamos a ver muchas veces cirugías sobre la ruptura del LCA, ligamento cruzado anterior, cirugías sobre el LCL, ligamentos cruzados o colateral lateral, ¿sí? Vamos a tener cirugías sobre los ligamentos cruzados posteriores, ¿sí? Este tendón que se llama tendón de la corva muchas veces se secciona, y en la parte del pie, cuando va llegando a la articulación con el pie, ¿qué ligamento está? ¿Qué tendón está? El tendón de Aquiles, ¿sí? Que es el que le va a dar la contención al pie. Ruptura de estos ligamentos permanente. Muchas veces van a escuchar hablar de la ruptura o la cirugía de meniscectomía. El menisco es como si fuese un cartílago que le va a dar, es como si fuesen las plantillas de sus zapatos, ¿sí? Es lo que va a acolchar y que no haya roce entre la articulación del fémur y la articulación de la tibia, ¿sí? Entonces, estos meniscos tienen cuernos anteriores y cuernos posteriores. La ruptura a veces espontánea de los cuernos anteriores o cuernos posteriores de los meniscos nos va a llevar a hacer una cirugía que se llama cirugía de artroscopía, articulación, oscopía, ver dentro de la articulación, de la rodilla, del hombro, ¿sí? Para poder resecar estos meniscos. Antes de esta cirugía se hacían a cielo abierto, eran una masacre, porque se abre la articulación. Ustedes piensen que acá todo esto es como si fuese el sistema de aceite del auto, ¿sí? Esta articulación está cerrada, tiene un líquido que se llama líquido sinovial, que le permite que no haya fricción entre los huesos. Entonces, generalmente hoy la mayoría de las cirugías se tratan de hacer a cielo cerrado, es decir, a través de una artroscopía, no así los reemplazos totales de rodilla, reemplazos parciales de rodilla, o los ligamentos cruzados anteriores o posteriores. Los ligamentos también se hacen con parte de artroscopía y parte abierta, para no tener que abrir esta cavidad articular. Entonces, fíjense que vamos a tener
cirugía sobre los meniscos, y bueno, y este pequeño hueso que está, que si ustedes se lo tocan, es lo primero que tocan en la rodilla, que es la rótula. Va a haber un tendón que lo fija, justamente este es el cuádriceps, es el músculo que le da también sostén al miembro superior. Va a haber un tendón que se llama tendón rotuliano, que va a mantener la rótula en su lugar. Entonces, fíjense que solamente en este segmento tan chiquitito vamos a tener cirugía sobre la rótula, cirugía sobre los meniscos, cirugías, pueden haber fracturas a nivel de la cabeza o a nivel femoral, vamos a tener fracturas a nivel de la diáfisis de la tibia, fracturas del peroné a este nivel, vamos a tener ruptura de los ligamentos cruzados anteriores, los ligamentos laterales o el ligamento cruzado posterior. Y este ligamento rotuliano, y hacia arriba lo fija el tendón rotuliano, que le va a dar estabilidad a la rótula. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá vamos a tener, como les decía recién, la articulación del hombro. También se hacen artroscopías sobre el hombro. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si ustedes se ubican acá, vamos a tener la clavícula, ¿sí? El omóplato por detrás, el omóplato, el hueso escapular, que vamos a tener la articulación humeral, que se va a articular dentro de esta cavidad del omóplato, y vamos a tener este tendón, ¿sí? que se va a fijar al acromion clavicular, le va a dar esta fijación, pero vamos a tener este tendón que se llama tendón del mango rotador, que muchas veces ante cualquier lesión se secciona, lo que se va a hacer es establecer la continuidad, se sutura a través de unos arpones este tendón del mango rotador. Muchas veces también hay la ruptura, generalmente sobre todo en los tenistas, tendón del bíceps, se secciona, acuérdense que el hueso, el músculo, tenemos los bíceps y los tríceps, y lo que va a hacer es seccionarse muchas veces a este nivel el tendón del bíceps. Entonces, en traumatología todas estas son cirugías dentro de la especialidad de traumatología. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo por mi parte no. Bueno, Profe, ahí yo tengo una duda. está quedando poquito tiempo, no sé cuánto, nos queda todavía. Queda un ratito para que podamos empezar con la otra presentación. Bueno, por lo menos hay bastante gente ahora, porque ya me sentía como sola, hablando de otras clases sola. Vamos a... Sí, profe, pero no hay drama. No, sí hay drama, vamos. Espero. ¿Qué? No, que a mí hace 2 años me operaron de los ligamentos cruzados, Sí. el anterior, y me sacaron digamos, como el injerto Anterior. sí, pero del ligamento de atrás. Porque sos joven. Claro, pero me dijeron que si se me hubieran cortado los laterales no hacía falta operarlos. No, los laterales, a no ser que sean deportistas o algo así, los laterales generalmente, si la rodilla tiene estabilidad, no se operan. Sí el anterior, sí el cruzado anterior y el cruzado posterior. Sí, la mayoría de las cirugías que van a ver son de los cruzados anteriores. ¿Sí? Claro, sí, eso me decía el cirujano y ahora que usted lo explica, le aprovechaba para preguntarle por qué. Sí. Porque sos joven. O seas más viejita, te van a tener la rodilla más complicada. Bueno, vamos a empezar. Ahí ven la pantalla. Avísenme por favor cuando quede un minutito, porque si no me quedo hablando como sola y nos volvemos a sumar a la ¿sí? Bueno, profe. Bien. ¿Ahí se ve bien? Bien. Vamos a empezar con la especialidad de traumatología y ortopedia. ¿Por qué traumatología y ortopedia? Porque no solamente vamos a ver, darle la funcionalidad a la parte ósea, sino también a la parte articular, ¿sí? Bien. Cuando nosotros, lo que nos va a importar sobre todo para nosotros como instrumentadores, ¿sí? Es
las fracturas, sobre todo vamos a ver las fracturas. Si nosotros tenemos que definir qué es una fractura, es la falta de solución de continuidad parcial o total de un hueso. ¿Qué quiere decir esto? El hueso es una solución continua, es algo continuo, ¿sí? Entonces, esta falta de solución, esta ruptura en el hueso es a lo que vamos a llamar fractura, ¿sí? No siempre el hueso se fractura en su totalidad, como ustedes ven acá, muchas veces se fractura en su parcialidad. ¿Qué quiere decir? Que se puede lastimar o romper una parte, pero sigue la continuidad del otro hueso. Entonces, sigue la continuidad de la otra parte. Entonces, puede ser solución de continuidad parcial o total, ¿sí? Bien, vamos a clasificar estas fracturas, y esto es muy importante también que lo sepan, y es una pregunta siempre de examen, y siempre la contestan mal, que estas fracturas tienen una clasificación, ¿sí? Yo después les voy a pasar el otro Power ya se los pasé, y este se los voy a pasar también. Vamos a tener fracturas según el estado de la piel, cerradas o abiertas. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo tener una fractura con la piel cerrada, en donde sea su esterilidad, ¿sí? Como están los órganos, como está este órgano, se ha mantenido, a tener una fractura abierta, en donde el paciente, en un traumatismo, ¿sí? El hueso sale de la piel y tomó todos los microorganismos. Entonces, en este tipo de cirugías, cuando ingresen ustedes al quirófano a hacer una fractura cerrada, ¿sí? Van a ir directamente a la osteosíntesis, pero si van a una fractura abierta, primero se va a hacer una toilette quirúrgica, que quiere decir lavar toda la herida, dejar al paciente fracturado con la piel lo más cerrada que se pueda, proteger, darle antibióticos al paciente, y por una segunda cirugía vamos a ir a hacer recién la osteosíntesis. Jamás se va a hacer una osteosíntesis con una cirugía de un traumatismo abierto, ¿sí? Con una piel abierta. ¿Sí? Es muy raro, sobre todo quien trabaja en la urgencia, que vaya a llegar un paciente fracturado y le vayan a arreglar la fractura. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Otra de las clasificaciones que van a tener es si son en la epífisis, si son en la diáfisis o si son en la metáfisis. ¿Sí? Entonces, según la localización de donde esté la fractura, van a ser epifisiarias, diafisiarias o metafisiarias, ¿sí? Según dónde se ubica la fractura. Eso también es muy importante saber, porque de eso va a depender la placa o el material que se vaya a utilizar para hacer esa osteosíntesis. ¿Sí? Recuerden, osteo, huesos, síntesis, devolverle la continuidad que había perdido el hueso, ¿sí? Porque nosotros que definimos a la fractura como la falta de solución de continuidad parcial o total de un hueso, ¿sí? Según el trazo de las fracturas, según cómo sea la fractura, vamos a tener fracturas transversales, esta es una fractura transversa, ¿sí? Fracturas laterales, esta es una fractura lateral, ¿sí? Fracturas oblicuas, ¿sí? que son estas. Fracturas longitudinales, ¿sí? Es como si se alargara un poco más el trazo de la fractura de las oblicuas longitudinales. Vamos a tener fracturas en conminutas. ¿Qué quiere decir en conminuta? Es igual que la serrín, ¿sí? Igual que la serrín, se molió el hueso. Eso quiere decir en fracturas en conminuta. La fractura en conminuta va a tener mucho más problema en hacer la osteosíntesis que si tenemos una fractura transversa o una fractura lateral. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Pueden ver la diferencia? Hay fracturas espiraladas, que quiere decir que es como si el hueso se rotara y se fracturan en forma de espiral, ¿sí? Y hay otras fracturas que se llaman fracturas en tallo verde, que se les hacen en los niños, o con incurvación diafisiaria. Las fracturas en tallo verde generalmente se hacen en forma lateral. ¿Dónde van a ser? Sobre todo en los niños, en las manos, van a ver que se hacen este tipo de fracturas. Vamos a tener también otra clasificación según cómo se desvía el fragmento de la fractura. Van a ser anguladas, ¿sí? Se va a hacer en forma de ángulo en diferentes grados, ¿sí? Con desplazamiento lateral, que quiere decir que se va un segmento para un lado y otro segmento para otro. Hay fracturas acabalgadas, que quiere decir que un trazo de fractura se sube sobre el otro, se acabalga,
y otras fracturas que son engranadas, que son fracturas impactadas. Se impacta una fractura sobre otra. Van a ver que en estas fracturas acabalgadas, sobre todo en las fracturas de fémur acabalgadas, ya después les voy a mostrar una foto, van a ir a la habitación ustedes o les va a llegar el paciente con un sistema de un estribo que se les pasa a nivel a nivel de las rodillas, se les va a pasar un pin y los van a traccionar a los pacientes con un estribo y con peso, y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser que eso al paciente no le duela? Imagínense que cuando una fractura se acabalga, ¿qué es lo que hace el músculo? Esto, se contrae, y eso le genera tremendamente dolor al paciente. Es como si alguna vez se han acalambrado, así o se les hizo una contractura del músculo que les genera mucho dolor, o cuando tienen una contractura cervical, vieron que tienen como mucho dolor. Bueno, imagínense, ante una fractura acabalgada, el músculo hace esto, es como si se apelotonara, se comprime al lado de la fractura y le genera mucho dolor. Entonces van a ver que estos pacientes se operan con camillas de tracción, o van a ver que los pacientes vienen en tracción, y aunque estén fracturados, al tener esta tracción muscular, tienen mucho menos dolor, ¿sí? Entonces van a tener esto de según cómo se desvía el trazo de la fractura. Según lo que produce el trauma. ¿Qué quiere decir esto? Traumatismos directos o indirectos, ¿sí? Fíjense, yo voy corriendo, me trago una puerta y me fracturo el cráneo, o me golpeo el brazo y me fracturo el brazo. Eso sería traumatismo directo. Me golpeo, me fracturo. Traumatismo indirecto, ¿qué quiere decir? Voy corriendo, me pego en la cabeza, caigo sentado, apoyo el brazo y me fracturo el brazo. Eso sería un traumatismo indirecto, ¿sí? Entonces, estas clasificaciones también son muy importantes para saber, porque ante un traumatismo indirecto, el paciente puede venir por el brazo, pero también hay que ver que puede tener un traumatismo directo también en su cabeza. ¿Qué síntomas generan las fracturas? Dolor. Profe, perdón, pero ya queda menos de un Bien, minuto. perfecto. Bueno, generan dolor, generan hematomas cada vez que hay una fractura. Al romperse las fibras musculares, siempre que hay fractura hay hematoma. Impotencia funcional, que quiere decir que si yo me fracturo el brazo no lo voy a poder mover, y generan automáticamente deformidad, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, ante una fractura, que todas estas cosas, dolor, hematoma,